Vamos a ver hoy 3, los dones de milagros, y ya nada más quedarían los dones especiales y terminamos. El otro sábado estaremos terminando ya, y el otro sábado el test, y luego ya la evaluación, y como en el cuarto sábado ya dando los resultados. Así que estamos casi terminando. ¿Tiene su material a la mano? Vamos a ver, hoy nos toca ver los dones milagrosos. Están clasificados como los dones milagrosos o dones de milagros. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los dones de milagros? 3 dones. Y estos dones tienen que ver, hermanos, con mostrar de manera visible el poder de Dios, ¿verdad? No es que los otros dones no, pero estos son más visibles, ¿no? Donde la gente puede ver obrar de una manera, como su nombre lo dice, milagrosa, el poder vivo de Dios. Así que vamos a iniciar con el primer don, que es el don de la fe. Vamos a 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3, y lo va a leer conmigo. 12:9, perdón. Es 12:9, ¿verdad? 1 Corintios 12:9. Léalo conmigo, dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahí está plasmado el don de la fe. ¿A qué se refiere el don de la fe? Dice ahí en su material, lea conmigo, dice: habilidad y capacidad de confiar en Dios en una acción sobrenatural, en metas u objetivos que para otros parecen imposibles de alcanzar. Ve la vida desde una perspectiva de fe. Ahora, necesitamos entender, hermanos, que el don de fe no es lo mismo a la fe que todo creyente tiene, ¿sí? Es como el evangelismo, todos somos llamados a evangelizar, pero hay unos que el Espíritu Santo les dotó de fe, los cuales se les facilita ganar almas, y ganan almas, ¿sí? El don de la fe es lo mismo, todos los creyentes debemos de tener fe, ¿sí? Todos debemos de tener fe en Jesús, pero los creyentes que tienen el don de la fe son los creyentes que, como dice la definición, son cristianos que tienen una confianza extraordinaria en Dios, en sus promesas, y fe en que Dios va a actuar en cada situación. Dice aquí que es una habilidad y capacidad de confiar. ¿Puede subrayar esa palabra? Confiar en Dios. Muy bien. Es una habilidad dice que es de confiar en Dios. Entonces, los cristianos que tienen este don de la fe son creyentes fuertes, que tienen esa fe inquebrantable, que creen en que Dios va a actuar, creen en que Dios tiene el poder de hacer cosas, ¿verdad?, sobrenaturales. Vamos a leer los puntos que vienen ahí. El primer punto, ¿lo quiere leer esa fila? La fila del hermano Onésimo, por favor. Dice: cree, pero es un creer, hermanos, fuerte, es una confianza fuerte. No es quién sabe si Dios puede actuar, quién sabe si Dios puede sanar, quién sabe si Dios puede cambiar la situación. No, las personas que tienen el don de fe es un cristiano que cree, está convencido
¿sí? No hay dudas en su mente ni en su corazón, sino tiene una convicción de creer y confiar en que Dios puede y podrá intervenir en el problema, en la enfermedad, en la tribulación. Las personas que tienen ese don creen, confían totalmente y ciegamente. El siguiente punto, esta fila de la hermana Mari, por favor, dice. Aparece nuevamente la palabra confianza, porque los que tienen el don de la fe, esas son las palabras claves: creer y confiar. Los creyentes que tienen el don de la fe, entonces tienen una confianza total de los recursos que Dios tiene disponibles aún para situaciones difíciles. Una persona que tiene el don de la fe en la enfermedad, en el diagnóstico médico que hay, esa persona confía en que aún que haya o esté un diagnóstico médico, Dios tiene un recurso, o Dios puede cambiar ese diagnóstico y Dios puede sanar a la persona porque tiene esa fe, ¿ok? El siguiente punto, la fila de nuestra hermana Bernardita. Tienen una confianza en que las cosas van a confiar, ¿sí? No importa el panorama o el problema que se está viviendo o que la otra persona esté viviendo, puede ser un problema difícil, cualquier situación complicada. Los creyentes que tienen el don de la fe tienen la confianza en que las cosas van a confiar. Los que no tienen este don de la fe, hermanos, empieza la preocupación y la desesperación, ¿sí? Ven los problemas, ven la situación complicada y difícil, pero como no tienen el don de la fe y la poca fe que tienen no es suficiente, empiezan a desesperarse, a angustiarse, se les va el sueño, viene el insomnio, y se empiezan a afligir, ¿sí? No tienen el don de la fe. Mientras que el creyente que tiene el don de la fe dice: no importa este problema, no importa, Dios va a actuar, Dios va a obrar y las cosas van a cambiar. Y a lo mejor las demás personas: pero ¿cómo? Si mira, no hay solución, ¿sí? Ya el abogado dijo que no hay solución, ya el médico dice que ya no hay nada que hacer. Pero el que tiene el don de la fe está completamente tranquilo y él sabe en su corazón, tiene la convicción de que Dios va a cambiar las circunstancias. Solamente el que tiene el don de la fe, ¿sí? ¿Está entendiendo? El siguiente punto, esta fila leyó, ¿verdad? La fila del hermano Federico, por favor. Dice que el don de la fe, con ese don se cumple el sueño de muchos creyentes. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Biblia que al que cree todo le es, ¿sí? Todo le es posible. Así que los creyentes que tienen el don de la fe saben que todo se puede lograr mediante la confianza en Dios. Ahora, quiero decir algo, hermanos. Esos dones de milagros ni todos los demás dones son para beneficio propio, ¿sí? O sea que un cristiano que tiene el don de fe no puede decir: pues entonces yo creo firmemente que Dios me va a dar un auto nuevo, ¿no? Porque tengo fe. Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, y esos dones de milagros, así como el de sanidades, así como el de fe y el de hacer milagros, tiene que ver con el beneficio de los demás, ¿sí? Es Dios da a la iglesia, reparte a algunos creyentes el don de fe para hacer y lograr cosas que para algunos es imposible, ¿sí? Necesitamos creyentes en la iglesia así, de esos, que cuando la iglesia esté pasando por situaciones complicadas,
complicadas, esos hermanos con el don de fe se levanten y digan: tranquila, iglesia, tranquila, no pasa nada, el Señor va a dar una solución, ¿sí? Muy bien. Y por último, leemos juntos el último punto. Dice: seguridad de ver la mano de Dios obrando en eventos sucesivos. Hay una seguridad de que Dios va a obrar, no importando lo difícil que sea la situación, no importando los obstáculos o aún, ¿verdad?, la oposición que muchas veces el diablo levanta en la iglesia o levanta en las familias. El que tiene el don de milagros tiene la confianza de que Dios va a obrar en su momento, ¿ok? Ahora, en la Biblia, ¿quiénes tenían el don de la fe? Abraham. ¿Quién más? Ana. Todo Hebreos 11, hermanos, es el salón de la fama. Todo Hebreos 11, usted puede ver hombres y mujeres reconocidos por su fe. Por eso es que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. En Abraham, hermanos, se puede ver marcado visiblemente el don de la fe, porque cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu casa y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré, y salió sin saber a dónde iba, salió solamente por creerle a Dios. Ahí mostró el don de la fe, salir y caminar e ir confiando en la dirección de Dios sin saber hacia dónde iba. Entonces, por eso es que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. ¿Sí? ¿A alguien de aquí, hermanos, usted ha visto este don en algún hermano? Que usted diga: yo he visto que tal vez el hermano tal tiene ese don. Como que siempre tiene mucha fe, como que siempre habla creyendo en Dios. ¿A alguien, hermanos, le ha visto este don de la fe? ¿Sí? ¿A quién? ¿A quién? Al hermano Carlos. ¿A alguien más le ha visto ese don? Al hermano Francisco. ¿A alguien más le han visto ese don? A la hermana Soledad. ¿A alguien más? Bueno, ahí están los dones, ¿no? De fe. Muy bien. Vamos al siguiente don. El don de sanidad. Primera de Corintios 12:9, ya leímos el 9, vamos a leer el 28. 12:28. ¿Alguien que lo tenga puede leerlo? 12, el 9 ya lo leímos, el 28 dice, ¿leemos? Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lengua. ¿A qué se refiere el don de sanidad? Vamos a leer la definición en su material. Dice: habilidad y capacidad de ayudar a traer como resultado la sanidad por medio de la oración o servir como un recurso de alivio. Toma en cuenta en todo proceso alta estima la voluntad soberana de Dios. Está bien claro este don, ¿verdad? El don de sanidad, hermanos, no es otro don más que la habilidad que Dios le da a un hermano o hermana, que al orar por una persona, esa persona sana inmediatamente, sin la intervención médica y sin remedios, ¿sí? Es la persona que ora, viene, está una persona enferma, tiene alguna discapacidad o tiene un problema en el riñón, tiene insuficiencia renal, y el creyente que Dios le ha dado el don de la sanidad ora de una manera tranquila,
da gracias a Dios, ora por la sanidad de la persona y en ese preciso momento esa persona está siendo sanada con el poder de Dios. No es oro hoy y después de un mes la persona quedó sana, sino es en ese preciso momento Dios obra sanando milagrosamente, ¿sí? A eso se refiere el don de sanidad. Dice, vamos a los puntos. El primer punto, la fila del hermano Eric, por favor, dice. A ver. A ver, vamos a empezar juntos, ¿no? Como que estaban despistaditos, yo creo. A ver, ahora sí, dice. Los hermanos que tienen ese don de sanidad, hermanos, tienen una sensibilidad especial por aquellos que sufren física, moral y emocionalmente. Ahora, los hermanos que Dios les ha dado ese don de orar y de sanar a las personas, son creyentes que tienen un corazón humilde, ¿sale? Porque los dones no son para lucirse. ¿Sí? Por eso es que Dios es sabio y Dios sabe a quién da este don, el otro don, ¿sí? Entonces los hermanos que tienen el don de sanidad tienen un corazón humilde y están presentes o son sensibles a la necesidad, al dolor ajeno, al dolor de la persona. Mi hermano está enfermo, mi hermana está enferma y entonces, ¿verdad? Oran por la persona y la persona tiene que ser sanada o sana en ese momento. En la fila de nuestra hermana Norma, el segundo punto. Al igual que el don de la fe, los que tienen el don de sanidad están convencidos de que Dios va a cambiar el ambiente, o Dios va a cambiar la enfermedad y va a sanar la enfermedad o la dolencia de la persona. Es la fila de nuestra hermana Ana, por favor. Los que tienen el don de sanidad y el don de hacer milagros, hermanos, deben de tener también el don de la fe, porque estos dones de sanidad y milagros se mueven por medio de la fe. Así que los que tienen el don de sanidad como don principal deben de tener como don secundario el don de la fe, porque nadie puede orar por una persona sin tener fe y que la persona sane. En toda la Biblia, cuando Jesús hizo milagros, si usted es cuidadoso y pone atención en los evangelios, en todas las sanidades estuvo presente la fe, ¿sí? Porque dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el que tiene el don de sanidad debe de tener fe para que Dios obre y se manifieste, ¿sí? Pregunto, esos dones, el de sanidad, el don de fe y el don de milagros, ¿están vigentes todavía para este tiempo? Claro, porque Dios no cambia. Claro que están vigentes, claro, por eso usted de repente, lo que pasa es que ese don de sanidad y de milagros se mueve más en el ámbito o en la denominación pentecostal, ¿cierto? ¿Han ido ustedes a alguna campaña de sanidad? ¿Han visto usted un milagro de ese tipo, de algún cojo? Y que por la oración de alguien ese cojo se levante y deje la silla. ¿Han visto cómo le crece la pierna a alguien por la oración de un hombre que tiene el don de sanidad? Es asombroso, es
Es algo grande, hermanos. Entonces, pero ¿por qué no se mueve casi en la denominación nuestra? ¿Por qué no se mueve? No se ve mucho esos dones, ¿verdad? Porque a veces no sabemos que esos dones están vigentes, o porque a veces no sabemos que ese don Dios me lo ha dado a mí, ¿verdad? Si nunca ¿alguien ha orado aquí por un enfermo y ha sanado? A ver, levánteme la mano. ¿O alguien ha orado por uno y se ha muerto? Dice, no, yo fui a orar y en lugar de sanar al siguiente día se murió, no tiene el don de sanidad. ¿Alguien ha orado aquí por un enfermo y ha sanado? O a lo mejor no se ha dado cuenta, ¿no? Pero el don de sanidad, hermano, tiene que ver con eso. Ahora, quiero que mi esposo cuente un testimonio. Yo no sé si mi esposo tiene el don de sanidad o no, pero mi esposo ha orado por varias personas y las personas en su momento han quedado sanas totalmente. Yo quiero que les comparte el testimonio de una persona. Hay de muchos, pero de esa persona fue muy impactante es lo que sucedió. Bueno, nosotros conocíamos a David y su esposa Shelly. Ellos eran hijos de una hermana que ya conocía de muchos años, nuestra hermana Marina, que ya falleció. Y su hija asistía a la iglesia muy esporádicamente. Su esposo no conocía nada del Señor. Entonces, su esposo estaba enfermo de tuberculosis. Si sabe qué es la tuberculosis, ¿va? La tuberculosis dice que cualquier es fácil de contagiarse, ¿verdad? A través de la respiración, del hablar, del toser. Y yo recuerdo muy bien que estábamos iniciando la iglesia reciente que habíamos fundado allá y nos llamaron, era yo creo que ya como por las 7, 8 de la noche más o menos, era noche o era una mañana, no recuerdo bien, era noche. Fuimos, nos llamaron y nos dijeron que pues sí, que era diagnosticado como tuberculosis y que si queríamos ir a orar por él porque estaba muy grave, estaba muy mal. Entonces nosotros sabíamos que la tuberculosis pues es contagiosa, así que no llevamos a nuestros hijos, no recuerdo dónde los dejamos, pero fuimos mi esposa y yo. Llegamos a la casa y al verlo él estaba en cama, totalmente en cama, él estaba tosiendo, él estaba muy mal, malísimo, mal de los que usted sabe que está mal. Cualquiera hubiese dicho, pues ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Esta persona se va a morir en cualquier momento. Pero por la gracia y el favor del Señor y su misericordia, yo siempre he orado por personas y muchas de ellas, en su mayoría, pues ha habido sanidad. Esa vez, en la misericordia del Señor, yo recuerdo lo único que yo recuerdo fue que yo llegué y pues ya habíamos orado con mi esposa de camino a la casa de la hermana, y cuando llegamos, entonces al verlo que estaba muy grave, muy mal, él estaba tosiendo demasiado, pues nos acercamos a la cama, ¿verdad? En específico yo me acerqué para orar por él, y en el instante de orar, lo primero que yo le pregunté es: ¿crees que Jesús te puede sanar hoy? Y entre su toser, él dijo que sí. Ok, y entonces me dirigí a los hermanos y yo les dije: ¿cree que el Señor puede sanarlo hoy a él? Y ellos dijeron que sí. Bueno, su esposa estaba llorando porque pues relativamente estaban como para perder a esta persona. Entonces yo puse mi mano sobre su cuerpo, sobre su frente, y comenzamos a orar. Primero agradecerle al Señor por la vida de él, pero después comencé a orar en sanidad.
Y en una de esas partes de mi oración yo empecé a reprender el espíritu de enfermedad, o la enfermedad más bien. Y después de unos momentos, no recuerdo bien, no sé si nos arrodillamos o no, o solamente quedamos orando nada más. Y de repente, como de la nada, así de manera pronta, rápida, él se incorpora otra vez y deja de toser, es la primera indicación. 2, empieza a hablar. 3, empieza a oxigenar bien. Y 4, pide alimento, pide agua y pide de comer. Entonces, una vez que él empieza a comer y empieza a pedir alimento, a pedir bebida, pues empezamos a volver a orar para agradecerle al Señor por la sanidad que había hecho en la vida de esta persona. Es de las oraciones que yo puedo decir que de algunas, de cuantas el Señor nos ha dado en la sanidad inmediata, pronta, rápida. Porque en un asunto de sanidad, hermanos, tiene que ver en dos formatos. Una, rápida, pronta, en ese instante, en ese momento, o puede hacerlo periódicamente en partes. ¿Por qué en partes? Porque a veces Dios quiere tratar con la vida de la persona, ¿verdad? Pero en específico, cuando el Señor quiere hacer algo de manera pronta y rápida, es porque la fe está en todos. O sea, cuando va a haber una sanidad, no es la fe solamente del sanador, del ministro, de la persona que va a ministrar la sanidad. Sí es parte, pero lo segundo también es la fe de aquel que va a recibir la sanidad. Entonces, en eso el Señor se glorificó muy, muy de gran maravilla, y pudimos externar nuestra alegría. Y bueno, la persona vive. Un tiempo fue su anhelo y su deseo de congregarse, y después nada más recibió su milagro, pero está vivo. Eso es lo bueno, no se me murió. Está vivo. Ese es uno de los muchos que el Señor nos ha permitido. Creo que ya les compartí también el de la bebé del corazón, ¿verdad? Que estaba atrofiado, ¿verdad? Que está en mal estado, y que me lo fueron a llevar a la casa, ¿no? Entonces eso fue otro. Y recientemente apenas fuimos, como hace 3 semanas, a un cumpleaños, porque la abuela de ella, de la bebé, me invitaron a compartir y a orar de una niña que yo no sé si entra en sanidad o entra en milagros, donde aquí en 30 camas, hace un año, su mamá y ella estaba en peligro de muerte. Los médicos de las 30 camas solicitaban firmar por la vida de cualquiera de las dos, porque no iba a vivir las dos, solamente uno. Entonces yo de igual forma, eso lo hice en oración por teléfono, no lo podía hacer de manera personal, sino que su abuela, esta joven, me llamó y me dijo: pastor, ¿qué hago? Entonces yo le dije: tienes que ir por la vida de tu hija, ese es principal. Pero le pregunté: ¿tú crees que el Señor puede hacer un milagro? Dijo: sí, yo creo que el Señor puede hacer un milagro. ¿Y crees que el Señor puede destruir el espíritu de muerte? Sí, yo creo que el Señor lo puede hacer. Bueno, entonces, ¿por qué no oramos por las dos? Y entonces, al orar por ella, obviamente que hicimos la oración. Y esta es una de las peculiaridades de quien hace la oración. Creo que ahí está. Se olvida de lo que ha orado. O sea, no se preocupa. No, ¿será que va a sanar? ¿Será que va a suceder? Cree en específico en el poder de sanidad y cree que Dios lo va a levantar. Y así sucede. Entonces esta persona, después de eso, después de nuestra oración, minutos, o creo que unos minutos más tarde, una media hora creo, me llamaron y me dijeron: pastor, ¿qué cree? Ya nació la bebé, y al parecer todo está bien, solamente lo van a tener en una observación, y tu hija también está en perfectas condiciones. Ese es el poder del Señor, ¿verdad? El Señor se debe glorificarse a Él, y debe sentirse alabado Él por lo que Él hace. Toda la gloria y toda la honra es para Él, no es para nosotros. Solamente nosotros somos siervos, nada más, instrumentos que Dios usa para su gloria. Eso es
de los muchos que me podría yo pasar, algunos cuantos, decirles, esos les podemos compartir de lo que Dios ha hecho con nosotros. En este don de sanidad, hermanos, entra también la sanidad, o entra lo que es la liberación también, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que están enfermas y la enfermedad es producto de espíritus demoníacos, ¿sí? Como la mujer encorvada que menciona la Biblia, que estaba en la sinagoga. Jesús entró a enseñar en la sinagoga, y estaba una mujer encorvada que tenía 18 años de estar enferma, y que dice específicamente Mateo que tenía un espíritu de enfermedad. O sea, ese problema en la espalda, esa joroba, o estaba encorvada, ese problema era ocasionado por un espíritu demoníaco. Y entonces Jesús entra, le sana y le dice: sé libre de tu enfermedad, porque la sanidad de esa persona era producto de un demonio. Y entonces a esa mujer Jesús no le dice sé sana, le dice sé libre. Y entonces después, cuando los religiosos le dijeron: pero hay un día sábado, ¿y por qué sanas? Jesús le dijo: era necesario desatar a esta mujer que Satanás tenía atada 18 años. Entonces, aquí en el don de sanidad entran, ¿verdad? Y de igual manera, los que tienen el don de sanidad son, y de igual manera, personas que pueden ejercer, ¿verdad? O tienen esa capacidad de Dios de echar fuera demonios. Ahora, todos los hijos de Dios, Dios nos ha dado autoridad para orar por una persona en opresión, oprimida por el diablo, influenciada por el diablo y poseída por el diablo. Todos los hijos de Dios tenemos la autoridad de Dios, ¿sale? Que muchos no lo hacen por miedo, por temor, porque sus vidas no están tan bien y dicen: no, hombre, no me voy a enfrentar, porque luego el diablo saca los trapitos al sol. Cuando una persona no está bien, el enemigo los avergüenza y les empieza a decir: tu vida, tú andas así y así, ¿no? Entonces, pero las personas que tienen el don de la sanidad tienen ese poder de Dios para poder discernir cuando una enfermedad es física y cuando una enfermedad es espiritual. Porque también, hermanos, no todas las enfermedades, ¿verdad?, son causadas por espíritus demoníacos, pero sí hay algunas enfermedades que son ocasionadas por demonios, y que cuando al reprender al espíritu, ¿verdad?, de enfermedad, el espíritu inmundo sale y la persona sana de la migraña, sana de los intestinos o del estómago. ¿Por qué? Porque era un espíritu demoníaco que estaba causando la enfermedad, ¿ok? Entonces, el que tiene el don de sanidad tiene eso de orar por la persona, y Dios, a través del Espíritu Santo, rompe el pecado, rompe la influencia demoníaca, y la persona queda libre de su cuerpo y del azote de la enfermedad o del espíritu inmundo, ¿ok? Ahí entra lo de liberación en de la sanidad, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta, hermanos, duda que quieran comentar? Si no, avanzamos. Por último, vamos a ver el don de milagros. Primera de Corintios 12:10. El primero que lo encuentre lo puede leer, por favor. Primera de Corintios 12:10, 28. El hacer milagros. Ahí está en Corintios el don de hacer
milagros. ¿A qué se refiere este don de hacer milagros? Vamos a leer en su cuadernillo, vamos a leerlo, dice: habilidad y capacidad de servir como instrumento de Dios y ver cómo Él manifiesta su obra milagrosa. ¿A qué se refiere el don de milagros, hermanos? El don de milagros tiene que ver con la intervención divina de Dios y de romper las leyes de la naturaleza. Es diferente una sanidad a un milagro. Los milagros, o la persona que tiene el don de sanidad ora por algo que desafía la naturaleza o que desafía las leyes, ¿verdad?, de la naturaleza. Son actos extraordinarios, como por ejemplo, hermanos, ¿algún ejemplo de qué sería un milagro? ¿El qué, perdón? Así es. Un acto sobrenatural, milagroso, que desafía las leyes de la naturaleza, cuando Dios abre el mar Rojo. Ese fue un milagro, ¿sí? Producido a través de quién? De Dios, pero a través de quién? De Moisés, ¿no? Que le dijo Dios: ¿qué tienes en la mano? Extiende tu vara. Y Moisés solamente extendió la vara y el milagro lo hizo Dios. ¿Qué otro milagro? Cuando Jesús caminó sobre las aguas y Pedro caminó sobre las aguas. Ese es un milagro. Decía aquí, hermana, la multiplicación de los peces y de los panes, ¿no? Algo tan poquito para dar de comer a más de 5,000 personas. Entonces, esos son los milagros. Como cuando Jesús convierte el agua en vino. Como cuando Jesús le habla, reprende al viento y le dice: calla, enmudece, y la tormenta y el viento guarda silencio. Ese es un milagro. Como cuando Eliseo hace flotar el hacha, ¿se acuerdan? Que el hacha se cayó y no era no sé de quién, y la persona le dice: ay, mi hacha. Entonces Eliseo mete un pedazo de madera, de algo, y el hacha flota. Como cuando Elías le dijo con la viuda de Sarepta, ¿se acuerdan? Que tenía un puñado de harina y un poquito de aceite, y le dijo Elías: dame primero a mí, porque Dios va a multiplicar, y la harina no escaseó ni el aceite tampoco. Ese es un milagro. Entonces, las personas que tienen el don de milagros son personas que tienen fe, que oran, que creen en el Señor, y los milagros suceden. Como orar por un muerto, una persona que ya se murió. Los que tienen el don de milagros, hermanos, pueden llegar a orar por una persona muerta y esa persona va a resucitar. A eso se refiere el don de milagros. Como cuando de repente viene una tormenta, ¿no?, fuerte, algún huracán, las personas que tienen el don de milagros pueden orar sin hacer tanta faramulla, sin hacer tanta cosa, tan tranquilamente oran a Dios, y resulta que la tormenta, que el huracán se desvía, ¿sí? Son los que tienen el don de milagros. Aquí de igual manera tiene o entra la fe. Vamos a leer juntos el primer punto. Dice: tener fe creyendo que Dios puede y hará lo imposible. ¿Sí? Nuevamente es la fe, y se trata de hacer algo que no es posible humanamente, sino que tiene que entrar el poder de Dios. Segundo punto: haber experimentado milagros en respuesta a la oración. ¿Hay alguien de aquí de la iglesia, hermanos, que hayan visto de personas que han orado por algo así?
¿No? Tercer punto, testificar de los milagros ocurridos en las personas físicas, materiales y con la naturaleza. El que tiene el don de milagros es lógico que tiene que testificar para la gloria y el poder de Dios. Yo conocí en Ciudad Acuña una hermana que tenía el don de la fe porque era una anciana de fe, una anciana fervorosa. Y ella me comentó, yo nunca lo vi, pero ella me comentó que un día estaban haciendo un evento en una iglesia, a la iglesia donde ella iba. Y estaban construyendo el templo y estaban en carpas. Y empezó a llover fuerte, fuerte. Y esa carpa pues tenía agujeros y empezó a gotear y estaba todo el instrumento ahí y estaba el grupo tocando, ¿no? Y el agua fuerte. Y esa hermana dice que ella salió de la silla, se fue en la parte de atrás y esa ancianita, esa hermana empezó a orar y le dijo al Señor, Señor, mira cómo estamos, mira el grupo, los instrumentos, mira la gente, todos amontonaditos ahí, y empezó a orar para que la lluvia se calmara. Y dice la hermana que inmediatamente después de que ella terminó de orar, terminando la hermana de orar, la lluvia también paró. Entonces, ese es un milagro. Yo en sí nunca he visto, ¿verdad? Mis ojos nunca han visto, no he estado en un lugar donde alguna persona haya orado y que haya pasado. Sin embargo, sí los hay. Habrá hermanos o hermanas que Dios les ha dado esos dones de hacer milagros y de que lo pueden hacer, ¿sí? No para ensalzarse o exaltarse la persona, sino como dije hace rato, esos dones tienen que ver con dar la gloria a Dios y exaltar a Dios, ¿sí? Y que la gente vea el poder de Dios, que la gente vea que todavía hay un Dios poderoso que sana, que liberta, ¿verdad? Y que tiene el poder para cambiar el curso de la naturaleza. Pero tiene la persona que tener ese don, ¿ok? ¿Alguna pregunta o duda de estos dones, hermanos? Esos son los dones de milagros. Entonces, ¿hay alguien aquí que haya orado por algo y así, que se haya... ¿No? Muy bien, póngase de pie, vamos a orar. Bien, ocupen sus lugares, vamos a avanzar con hay una partecita de un cuestionario. Siguiente diapositiva, mis dones. Busque esa hojita que aparece donde dice mis dones. Hay 4 preguntas ahí a responder. No quisiera que lo dejáramos pasar porque la siguiente semana